días, mi nombre es Juan Carlos Ortiz, ya como mencionó el doctor Juan Pablo, soy médico especialista en neurocirugía, llevo 11 años de egresado y pues el día de hoy me corresponde socializar la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la lumbalgia aguda y subaguda en los pacientes adultos. Entonces, para entrar un poco en contexto, ¿ustedes saben qué es una guía de práctica clínica? ¿Sí o no? ¿Qué es una guía de práctica clínica? Entonces, porque aquí nos podemos equivocar. Hágale eso, ¿qué creen? Debería guiar el protocolo o el entrenamiento de los cuales uno se guía o se puede apagar, pero uno se tiene que apagar. Okay. Entonces, más o menos tienen la idea. Una guía es diferente a un protocolo. Una guía son unos documentos que ayudan para entender mejor al personal de salud o al médico, basado en unas estrategias, el mejor diagnóstico, tratamiento y prevención de algunas enfermedades y condiciones. ¿De dónde salen este documento? Este documento sale de una exhaustiva búsqueda de la evidencia científica. De este documento salen unas recomendaciones, que son las que dan las guías. Estas recomendaciones, así como lo dijo su compañero, se pueden o no aceptar. Cada recomendación está basada en la evidencia científica. Algunas recomendaciones tienen una evidencia más fuerte que otras y ya es voluntad de ustedes poder definirla. A diferencia de un protocolo, el protocolo ya está establecido el manejo de cierta patología y en el cual nosotros no nos podemos salir, tenemos que ceñirnos exactamente a lo que dice. Entonces, una guía se puede realizar, se puede elaborar, una guía se puede adaptar y una guía se puede adoptar, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? La elaboración, la elaboración, aquí tenemos cómo se hace una guía, es más o menos un bosquejo rápido de cómo se hace una guía. Primero se tiene que seleccionar un tema, ya que queremos hacer la guía de práctica clínica, luego se forma un grupo elaborador. Este grupo elaborador, ¿qué va a hacer? Va a hacer primero unas preguntas clínicas, luego que tiene ya las preguntas clínicas, va a buscar la evidencia científica para poder contestarlas, darle respuesta basados en la evidencia científica que encuentren. Luego se hace una evaluación y síntesis de la evidencia, se hace una evaluación externa de la guía y posteriormente se va a editar. Este mismo grupo elaborador va a definir con qué tanto tiempo se tiene que actualizar la guía de acuerdo a la evidencia que vaya saliendo mensualmente o diariamente en el list. Una guía adaptada, simplemente se toma la guía, se hacen unos cambios que tienen que estar basados en la evidencia científica y la adopción de la guía simplemente se adopta la guía sin ningún cambio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la guía? Mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida del tipo de pacientes con dolor lumbar agudo y crónico. En esta guía sí nos vamos a referir únicamente a los pacientes adultos con dolor lumbar agudo y subagudo. El dolor lumbar crónico no lo vamos a tener en cuenta porque tiene otro tipo de abordaje. Entonces vamos a optimizar el manejo integral con estrategias para todos estos pacientes, todos basados en la evidencia científica disponible. Entonces, ¿a quiénes van a aplicar la guía? Nuevamente, pacientes adultos con dolor lumbar agudo y subagudo. En la guía vamos a hablar del diagnóstico, del tratamiento farmacológico, del tratamiento no farmacológico y va dirigida a todos los pacientes, a todo el personal de salud que de alguna manera va a tener alguna relación con esta patología. Medicina general, las primeras personas que van a evaluar a los pacientes con dolor lumbar, fisioterapia, traumatología, neurocirugía. Esto no vamos a hacer, en la guía no se hacen recomendaciones sobre técnicas quirúrgicas, no se hacen recomendaciones sobre medicinas alternativas, no se van a hacer recomendaciones sobre el manejo de fisiatría, no va dirigida a la población pediátrica, ojo, ¿sí? Sí es para adultos, porque la población pediátrica tiene un abordaje diferente de pacientes con dolor lumbar y no es para adultos que tengan signos y síntomas de alarma que los vamos a ver más adelante. Entonces, ustedes están preguntándose
¿Cuál es la importancia de la guía? Dolor lumbar, eso no tiene sentido, ¿cierto? Pero como ustedes van a ser los que primero se van a enfrentar a esta patología, les cuento que de 100 pacientes que ustedes estén valorando en un servicio de urgencia, 85 le van a consultar por dolor lumbar. Y ustedes dependen el manejo, el diagnóstico, el tratamiento o diferirlos a un especialista. Bueno, en el Código Internacional de las Enfermedades, en el CIE-10, vamos a conocer, se observa como lumbago, con el código M545, lumbago inespecífico. ¿Y cuál es la definición? Es el dolor que se localiza entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior del glúteo. En esa zona es donde localizamos el dolor lumbar inespecífico. ¿Se puede o no haber irradiación a los miembros inferiores? Lo podemos clasificar, hay dos maneras de clasificarlo, según el tiempo de evolución y según el origen del dolor. Según el tiempo de evolución lo podemos clasificar en agudo, que es un dolor que dura menos de 6 semanas, subagudo, que es un dolor que dura entre 6 semanas y 12 semanas, y el dolor lumbar crónico, que dura más de 12 semanas. Y tenemos otra definición importante, que es el dolor lumbar recurrente, que es el tipo de dolor lumbar en el cual hay periodos de episodios agudos, pero con intervalos libres de dolor, que al menos esos intervalos asintomáticos sean de 3 meses. Entonces, la recurrencia del dolor lumbar es también un término que debemos tener en cuenta. Y la clasificación según el origen. ¿Por qué? Porque pues también, según el origen del dolor somático, un dolor clavicular, orígenes diferentes y manejo y tratamiento diferentes. Según el origen, pues es un dolor que se origina de una lesión de las fascias musculares, de los músculos, de las articulaciones, de las articulaciones fascietarias, de los ligamentos, es dolor tipo somático. A diferencia del dolor radicular, cuando ya tenemos una compresión de algún nervio, este tipo de dolor ya es de manejo del especialista. Ustedes lo van a escuchar cuando hablan de dolor neuropático o neuropatía, pues es compresión de un nervio. Entonces, miren, ya comenzamos a ver la importancia del dolor. Les había mencionado, el 85% de las personas que consultan a un servicio de primer nivel van a preguntarles por dolor lumbar. Es un dolor que no vamos a encontrar fácilmente la causa, ¿sí? Fácilmente este tipo de pacientes tienen dolores musculares o musculoesqueléticos que van a mejorar en las próximas semanas, en los próximos meses. Esto importante, ustedes pueden definir este tipo de dolor, no van a encontrar realmente una causa, ustedes con imágenes o no la vamos a encontrar, simplemente es una laceración de las fibras musculares, de las fascias, que simplemente van a causar dolor. Se estima que el 50% de las personas adultas que trabajan consultan una vez al año por dolor lumbar. El 90% de estos se recuperan en el primer mes y un 5 o un 10% terminan en cirugía. No vamos a encontrar una fisiopatología específica porque el mismo nombre lo indica, es un dolor lumbar inespecífico. En el ámbito laboral se conoce como la catástrofe del siglo XX y del siglo XXI, el dolor lumbar. ¿Por qué? Esto en los países industrializados está considerado como un problema de salud pública. En las personas en algún momento en su vida, el 80% han tenido un dolor lumbar. Y miren acá, es la principal causa de incapacidad laboral entre personas entre 15 y 59 años. Estas personas pues son las que están activas laboralmente, es una población que tiene más riesgos derivados de la carga física, del trauma repetitivo o de los accidentes laborales. Entonces, ojo, miren la importancia tan grande que tiene, es la principal causa de incapacidad laboral. La segunda causa de morbilidad profesional reportada. En los Estados Unidos el 90% de las personas en alguna vez de su vida han tenido un episodio de dolor lumbar y la diferencia entre la población masculina y en las mujeres, pues obviamente los hombres tienen más riesgo de presentar dolor lumbar que las mujeres por la carga repetitiva. Según el CIRPO, el Sistema de Información del Ministerio de Protección, donde van a encontrar todos los datos referentes a la salud, y allí llegan los datos de todos los hospitales, de todas las clínicas. Entonces este centro de información
nos dice que la lumbalgia se encuentra en las principales causas de atención en los servicios de consulta externa y de urgencias. En el 2018 se realizaron 1 millón de consultas y 70.000 atenciones de urgencias por este motivo. Y aquí, como lo decía el doctor Juan Pablo, en la clínica medular es la tercera causa de consulta en urgencias. Esto pues te genera un elevado costo social y económico. ¿Por qué? Porque son pacientes que se van a incapacitar, porque son pacientes que no van a laborar. Además de que a este tipo de pacientes se les da tratamiento complementario y se les hacen diagnósticos complementarios, y por eso el tema de salud ocupacional ha venido cogiendo fuerza y se ha ido evolucionando, porque pues tratan de evitar todo esto que menciona la epidemiología, y especialmente en el tema de la ergonomía. ¿Qué buscamos? Establecer unos criterios de manejo para el personal de salud, especialmente el médico general, el reintegro laboral, el manejo multidisciplinario, porque no solamente interviene en medicina general, interviene en fisioterapia, interviene en fisiatría. Que el médico general tenga un abordaje integral de este tipo de patología, porque es el principal actor en el manejo de estas patologías. ¿Qué tiene que llegar al especialista? Lo que ya se derive de esta consulta, pero al especialista realmente tenía que llegarle muy poco. Estamos hablando que de 100 personas, 85 consultan con dolor lumbar, y de esas 85 únicamente un 5% tiene que llegar al especialista. El resto es de manejo por medicina general. Así vamos a optimizar recursos, tanto técnicos como administrativos. ¿Qué pasa? Que fácilmente a mi consulta está llegando dolor lumbar en específico. Después de 3-4 meses que el médico general de urgencia le dio la orden, porque le pareció que tenía que verlo el neurocirujano, llega a mi consulta 3, 4, 6 meses después, uno, sin dolor, porque estamos hablando de un dolor que se mejora a las pocas semanas. Segundo, con radiografías, con resonancias normales. Entonces, quítele de la cabeza a esa persona que ustedes remitieron al neurocirujano, que llegaron llorando porque dicen, no, es que a mí me van a operar, porque le han dicho, es que a ustedes de cirugía, sin ningún examen. Entonces comienza a mentalizar a esa persona, decirle, no, mi señora, usted no tiene nada, seguramente era un desgarro muscular, una lesión fácil de manejo, y terminó en el neurocirujano. Entonces, hablemos de los factores de riesgo para la lumbalgia. Factores del medio ambiente no existen, no están conocidos para el dolor lumbar agudo, inespecífico. Los estilos de vida sí. La obesidad, como vemos aquí en la imagen, esto afecta de manera importante la producción del dolor lumbar. Uno, el centro de gravedad cambia, haciendo que haya mayor presión sobre los discos intervertebrales. La hiperlordosis que ocasiona la obesidad hace que el dolor se centre en las articulaciones facetarias. ¿Para qué sirven las articulaciones facetarias? Para este tipo de movimientos, no más. No son para fuerza, no son para levantar, no son para fuerza. La fuerza generalmente tiene que venir por el eje axial y soportar los discos intervertebrales. Pero las facetas, por la hiperlordosis, estas facetas, articulaciones facetarias comienzan a recibir paso y comienzan a doler. Genera un dolor de tipo somático, como ya os ha mencionado, ¿cierto? Y obviamente el sobrepeso pues aumenta la presión más en las vértebras de la columna lumbar baja. El tabaco. ¿Quién sabe por qué el tabaco afecta el dolor lumbar? ¿O tiene alguna relación? Doctores, ¿ninguno? ¿Alguna idea? ¿De qué están urgentes? Pues digamos que el consumo crónico de tabaco produce una descarga inflamatoria, lo que hace que la temperatura. La nicotina libera sustancias proinflamatorias. Perfecto. El tabaco está también asociado al sedentarismo, o sea que un paciente que generalmente fuma, la mayoría no hacen ejercicio, está asociado al dolor lumbar. El tabaco también está asociado a la arteriosclerosis. Al haber arteriosclerosis hay menos riego sanguíneo, principalmente a la región de la columna lumbar, menos riego sanguíneo para los músculos, menos riego sanguíneo para las fascias musculares o para las vértebras, que se asocian al dolor lumbar. Entonces miren que el tabaco y en muchas otras cosas está asociado al tabaquismo, al dolor lumbar. La actividad de trabajo, pues sí, ya de cada uno depende de trabajos pesados, que tienen mucho más riesgo
levantar cargas, no tiene más riesgo de dolor lumbar. La actividad deportiva obviamente está asociado a riesgo de dolor lumbar, y el sedentarismo, lo mismo, una persona que no hace ejercicio, sus músculos de la región lumbar se están atrofiando, se llenan de grasa, entonces pues está asociado al dolor lumbar. Factores hereditarios no hay, ¿no? A no ser que hereden el tabaquismo del papá, el sedentarismo del papá, la obesidad del papá, ¿no? Pero pues hereditario no existe ningún factor hereditario. Aquí tenemos algunos factores de riesgo ocupacionales, como vemos en la imagen: levantamiento de cargas pesadas, levantamiento con posturas de la región lumbar forzadas, exposición a vibración. Ustedes ven esos taladros neumáticos ahí, tipo todo el día dándole, pues también está muy fuertemente asociado al dolor lumbar. Factores de riesgo no ocupacionales: hay unos que se pueden modificar y otros que no. ¿Qué no se puede modificar en una persona? La talla, la edad, el somatotipo, patologías sobreagregadas. Hay algunos que se pueden modificar. Factores de riesgo psicológicos: el dolor lumbar está muy asociado a la depresión, obesidad, actividad física extralaboral. Entonces, antes de poder, entonces dije, pero el doctor que ha hablado no hemos podido concretar quiénes tienen dolor lumbar agudo, ¿sí? Primero ustedes tienen que identificar a unas personas, en los adultos, unos signos de alarma, que es muy importante. ¿Por qué? Porque estos signos de alarma dependen que ustedes no lo manejen como un simple dolor lumbar, sino que lo deriven al especialista. Entonces, el dolor lumbar que aparece por primera vez en personas de menos de 20 años o en mayores de 55 años. Este tipo de personas tiene un signo de alarma positivo. Dolor que no calma en reposo. Realmente un paciente con una fractura patológica o una infección va a tener un dolor. ¿No me dan mi dolor lumbar que no calma con el reposo, que no calma al estar quieto, pues, imposibilidad para mantener flexionada la columna lumbar y un déficit neurológico difuso. Ya desde que tenga estas, que aparezca una deformidad en la región lumbar de aparición reciente, que tenga antecedentes de cáncer. Doctores, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata son los principales cánceres, tipos de cáncer que dan metástasis a la columna vertebral. Síntomas constitucionales como pérdida de peso, fiebre. ¿Por qué? Pues esto puede estar asociado a un síndrome neoplásico, puede estar asociado a un proceso infeccioso. Infecciones sobreagregadas, los pacientes, ojo, con diabetes, que usan corticosteroides o inmunosupresores fácilmente presentan procesos infecciosos a nivel vertebral. La espondilobicitis, los que han estado en urgencias ven que es una patología muy frecuente, entonces ojo con los signos de alarma. Entonces, para ustedes que están en formación y que no está específicamente en la guía, es importante la historia clínica, doctores. Principal elemento para establecer la posible causa del dolor lumbar: una buena elaboración y una historia clínica, no más. Historia clínica que va con la inspección, con el encabezado, con la anamnesis y con un buen examen físico. Con eso ustedes ya pueden definir cuál es la causa del dolor lumbar. Aquí puse, por ejemplo, un formato de historia clínica. Ustedes ya tienen, y que tienen la clínica, ¿qué tiene el formato de la historia clínica? El encabezado, ¿cierto? La edad, el sexo, la ocupación. Aquí sí es importante, pues, en todo siempre es importante, pero es importante saber la ocupación. Ustedes van de una vez cuadrando en qué se ocupa la persona, si es un deportista de alto rendimiento, si es un paciente que está manejando un martillo hidráulico. Todo eso ustedes van correlacionando y lo van ubicando en algún tipo de patología. Los hábitos: sedentarismo, tabaquismo. Cuando hablan del dolor, el tipo de dolor, la localización del dolor, si comprometen la marcha, antecedentes patológicos, como los mencioné, pacientes con artritis reumatoidea, con diabetes mellitus, con cáncer, bueno, todo eso ustedes lo tienen que de una vez tenerlo muy claro. Al examen físico, inspeccionar
Ustedes desde que entra el paciente al consultorio o al servicio de urgencia, ustedes lo tienen que estar analizando. Si el tipo tiene si el paciente camina con posturas antálgicas que de alguna manera le están aliviando el dolor, si los arcos de movimiento en la región lumbar le presentan dolor, siempre tienen que palpar. Si el paciente dice que tiene un dolor lumbar, pues a ver, no les dé pereza y pueden palparlo, porque en la palpación ustedes van a encontrar retracciones musculares, van a encontrar deformidades. Mire, doctores, si ustedes no hacen un buen examen clínico, fácilmente una persona con una camiseta no le van a encontrar deformidades. Aquí vemos una paciente con escoliosis, donde vemos la alteración de las escápulas, una más elevada que otra. Al flexionarse, mire como el emitor derecho se deforma. Entonces, y esta es una radiografía ya como ejemplo. Entonces, la inspección, la palpación, la movilidad de la columna es importante para poder determinar si está o no en un paciente con un dolor más específico o si está dentro de los signos de alarma que les había mencionado. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar en un paciente con un dolor lumbar inespecífico? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Pues son pacientes que presentan dolor únicamente con la actividad física y mejoran con el reposo, que se exacerba con los movimientos, que a la palpación o a la inspección vamos a encontrar retracciones musculares y que no hay ningún compromiso neurológico. El signo de la sed y maniobras acroilicas son negativas. El signo de la sed es un signo de irritación radicular. Ustedes elevan un miembro inferior y va a venir la sensación de corrientazo por la pierna, la cara posterior o posterolateral de la pierna. Entonces, esta es lo que encontramos en un paciente con dolor lumbar inespecífico. Entonces, la guía, ¿qué recomienda? Pacientes con dolor lumbar inespecífico que no tienen signos positivos o signos de alarma no necesitan imágenes, no necesitan rayos X, no necesitan resonancia, no necesitan TAC. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de este tipo de pacientes, generalmente va a ser una lesión de las fibras musculares o una lesión de las fascias que no se van a ver acá, ¿cierto? Ya, si el paciente tiene signos positivos, pues el paciente tiene que derivarlo a la consulta del especialista. Ojo, tiene que quedárseles que es el 85% de la consulta es dolor lumbar inespecífico. No todo el paciente que consulta tiene que ir remitido inmediatamente al hospital. Usted tiene que, al especialista. Ustedes tienen que tener la capacidad de convencimiento y estar seguros de lo que saben, ¿cierto? Porque obviamente si el paciente les ve inseguridad a ustedes, doctor, remítame al especialista. Y una vez le va a pedir la remisión, no ustedes la van a dar, ¿cierto? Entonces ojo con eso. Exámenes de patología obviamente no se recomiendan. Una cosa importante, porque es innecesario las imágenes. Aparte de que no las necesita por la patología, hay una irradiación gonadal innecesaria para hombres, para mujeres. Imágenes, rayos X. A nosotros no nos estamos irradiando, es el paciente, tiene que tener en cuenta eso. Esto obviamente incrementa los costos y es un riesgo. ¿Por qué? Porque es un riesgo los exámenes de radiología en este tipo de pacientes. En el 76% de las personas hay alteraciones radiológicas en la columna lumbar. No significa que esta sea la causa del dolor. Por tanto, se van a producir diagnósticos y tratamientos erróneos. Nos vamos a ir por otro lado sin necesidad. Lo ideal es que no haya reposo en cama, pero pues eso no es una recomendación muy fuerte, porque hay pacientes con dolor, un bajo dolor, un umbral del dolor, y se van a incapacitar, que van a terminar postrados en cama. Se tienen que ayudar con ejercicios físicos, tratar de mantener las actividades diarias. La terapia física es bien importante, nos ayuda al manejo del dolor, al manejo de esta patología. No se sugiere el uso de fajas, esa es la fácil. Póngale una faja a mi señora que se le quite. Claro que eso le ayuda a quitar el dolor, porque ¿qué hacen? Los músculos de la región lumbar no van a trabajar, la que va a trabajar es la faja. ¿Qué pasa con el tiempo? Que estos músculos de la región lumbar van a perder tono, se van a llenar de grasa, se va a dar una infiltración de grasa, y posteriormente este tipo de pacientes con uso de fajas crónicas ya no puede vivir sin la faja. Lo que tenemos que con la terapia es fortalecer la musculatura lumbar. Eso es lo que queremos hacer para que mantenga erguida la columna.
el tratamiento farmacológico, pues existe cualquier cantidad de recomendaciones. Uno, pues no es indicado el acetaminofén. El acetaminofén no es un antiinflamatorio. Si analizamos o nos devolvemos al dolor de tipo somático, que es por la deshidratación de los músculos, de las fascias, de las articulaciones, necesitamos antiinflamatorios. La primera línea es los antiinflamatorios no esteroideos. Ya, si estos antiinflamatorios no mejoran, se recomienda el uso de relajantes musculares. Y si los relajantes musculares no sirven, la utilización de opiáceos débiles como el tramal o la codeína. Obviamente, todo esto está asociado a la terapia física y a las más recomendaciones. No solamente es analgésico, doctor, mi señora, baja de peso, no fume, ¿cierto? Y si está haciendo algunas cargas pesadas o algunas malas posiciones, pues hay que enseñarles a cómo se debe agachar la persona. Generalmente la persona tiene muy mala higiene de la columna, pésima, ¿sí? Son los que se agachan así para recoger algo. Usted tiene que doblar la cunclilla pues para recoger. Cuando no nos duele nada, perfecto, ¿cierto? Pero ya con el futuro, este tipo de malas posturas o mala higiene de la columna comienza a afectar. Ojo, tener en cuenta los efectos adversos de lo que estamos formulando, los AINES, hemorragias digestivas, alteraciones cardiovasculares, los relajantes musculares como actúan sobre el sistema nervioso, producen mareos, sedación, los opiáceos, sedación, confusión, náuseas y estreñimiento. Y tener en cuenta el abuso de muchos pacientes cuando sienten o ven que han mejorado, no vuelven a consultar, ellos continúan autoformulándose. Hay una de las cosas que he visto frecuentemente, aquí yo no he mencionado los esteroides, ¿no? De ninguna manera, pero los médicos, mucho médico, cuando llega el dolor, el paciente a la consulta, pone un cóctel de diclofenac y esteroides de dexametasona. Claro que les quita el dolor porque los esteroides tienen propiedades antiinflamatorias, no son los de elección. También hay. Entonces, ¿qué pasa? La persona no vuelve a consulta, ¿cierto? Pero sigue inyectándose cada 8 días. Y he tenido pacientes de 20, 25 años así, como un toro, con la jiba, con todo el síndrome de Cushing. ¿Por qué? Porque se siguieron autoformulando. O sea, en el daño que les hace a los pacientes formular lo que no se debe. Mire la recomendación: antiinflamatorios, relajantes musculares y opiáceos débiles. ¿Listo? Bueno, criterios de alta, pues el paciente se mejora, pues tiene que volver a su actividad laboral. Es un paciente, de buen pronóstico, no hay complicaciones, y pues tener en cuenta los signos de alarma, doctores, muy en cuenta porque los pueden presentar. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias.